Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Días, tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, profe. ¿Qué onda? Déjeme, termino de Hola. configurar. ¿Todavía está en pras? Profe, ¿ya subió las clases pasadas al Drive? Ya, las acabo de subir ayer. Ok, La estoy subiendo, perdón. ok. Lo que ya subí son las presentaciones de tectónica de placas y la de geología de México, que es lo que empezamos hoy. Y ya subí lo que faltaba de rocas sedimentarias y de fósiles, lo último que vimos de la unidad pasada. Y estoy subiendo eh, las de tectónica de placas, ¿no? Lo que hemos visto estas par de semanas. Pero sí las subo hoy. Vale, profe, gracias. De nada. ¿Por qué somos tan poquitos? El viernes y hoy han estado muy pocos, ¿eh? No sé qué está pasando. Profe, el viernes yo, Itzel y Glady tuvimos un examen que nos acababan casi que de avisar y entonces íbamos a meternos acabándolo, pero estuvo muy largo, ya no nos pudimos meter. Bueno, pues avísenme a la otra porque ustedes me pidieron clase el viernes, se las di y todo. Y bien. Pero, bueno, sí avisamos en el grupo que si le podían avisar. Creo que sí me dijeron, pero hasta ese día. Bueno, hasta la clase. Bueno, de todos modos, ahorita ya están llegando más. Somos 7, faltan como 3, que es un 30%, que es mucho. Lo que vimos la clase pasada. La clase pasada definimos fechas. ¿Todos ya se las pasaron? De exámenes y así. No, profe. Hay un examen oral el día miércoles 26 y el escrito el viernes 28, el último parcial de todo lo que hemos visto. Estructura y ciclo de las rocas y tectónica y geología de México. Eso sí va a ser algo largo. Y es oral y escrito, ¿no? También quedamos que para el día 4 me mandan los videos. Y ya. Los que se vayan a final, yo les digo y lo harían el día, pues, la semana por ahí del 8, 9, 10, 11. ¿No? Ya les digo bien. Y luego. Y ya, fue todo lo que quedamos. Entonces, el examen oral es el 26 y el escrito el 28, ¿verdad? Ajá. Ok, perfecto. Gracias. De nada. Entonces, lo que vimos en la clase pasada fue los tipos de bordes divergentes, bordes convergentes y bordes transformantes. A ver, díganme, ¿qué se forma en un borde divergente y cómo es el proceso? ¿No? O sea, ¿qué es un borde divergente? ¿Qué está pasando ahí? No están las que siempre contestan. Bueno, sí. ¿Nadie? Ya me acordé, profe, ya me acordé. Silencio incómodo. Forma los dorsales oceánicos, ¿no? Ajá. Ajá. Pero más? ¿cómo? O sea, ¿cuál es el proceso para empezar de formación del magma en una dorsal? Primero tiene que haber una extensión de la placa, ¿no? Ándale. Que se adelgace, entonces al momento de adelgazar, la presión disminuye, creo. Entonces el magma empieza, pues, a decir, a surgir. Y pues va saliendo a la superficie y empieza como ay, ¿cómo se dice? Empuje de suelo oceánico a cristalizar, a solidificarse, no sé. Empujar, ajá, empuje del suelo oceánico. Ujú. Y pues empieza a causar otros bordes, por ejemplo, en este caso sería un convergente. Del otro lado, cuando ya, bueno, si en el caso de que choque una placa oceánica con una continental, ¿no? Ujú. Ujú. Fíjate, estaba buscando un videito. O sea, aquí está, ¿no? Ese es el borde divergente. Adelgazamiento de la placa
descompresión, formación del magma, el magma asciende y hace el empuje de la dorsal o el empuje de la placa. Y esto es de la iniciadora de toda la fuerza tectónica de placas. Y después se combina con un borde convergente. ¿Qué está pasando en un borde convergente? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles son los? ¿Qué es un borde convergente y qué procesos se forman? No, somos 5. Lo digo yo. La verdad, ahora sí se pasaron de lanza. Ah, a Edith la sacó su zumbadita entra otra vez. Bueno, 6. Y Fer Félix dice que no va a poder entrar, no sé, no dijo por qué, pero dijo que se disculpaba con usted. Ahora sí, ¿qué onda, O sea, las clases justo son las 5 clases más importantes, diría, ¿no? Que es Geología en México. De todo el semestre es cuando más están fallando. Qué show, se me saca de onda. Bueno. Entonces, ¿qué quedamos que era un borde convergente? Perdón. ¿Qué? ¿Lo digo yo? Sí, pues si no hay nadie Bueno, más. está bien. Es Solo cuando habrá 3 personas con el 20% de participación. es cuando dos placas chocan, por ejemplo, una placa oceánica con una placa continental. Entonces, al momento de chocar, la placa oceánica va a ¿cómo se dice? Subdu- Ay, ¿cómo era? Se subduce. Subduciendo. Ajá. Subduciendo. Está subduciéndose por densidad. Entonces, al momento de subsidirse, que igual esta placa está hidratada, empieza, por así decirlo, a calentarse y esa hidratación empieza pues, a desprenderse, por así decirlo, provocando cambios de presión y que el punto de fusión de la roca del manto, creo que es el manto, disminuye, por lo tanto también eh, se, pues Fusión. se hace magma, se fusiona, ajá. Entonces al momento de hacerse magma, de fusionarse, empieza a subir igual por densidad hacia la corteza, generando pues estos volcanes que se encuentran en la imagen. Que son arcos volcánicos. Perfecto, Fernando. Ajá. Esto es el proceso de subducir. Si de un lado te estás empujando en la dorsal oceánica, del otro lado estás chocando contra un continente o contra otra placa oceánica. Entonces te vas a subducir. Simplemente te metes abajo porque eres más denso. Entonces, por ejemplo, en este caso, una placa oceánica choca contra un continente como lo que es Norteamérica. Se subduce a los 80-100 kilómetros, se deshidrata, esta agua eh, va a disminuir el punto de fusión del manto, o sea, en lugar de, el manto está a 500-600 grados, pero está sólido. Pero si tú lo hidratas, lo vuelves líquido, porque al hidratarlo le bajas el punto de fusión, ¿no? Como vimos. Entonces, vuelves líquido o vuelves magma, un montón de roca, asciende, y cuando va atravesando toda la corteza, va cristalizándose formando estas rocas plutónicas en cámaras magmáticas, que serían las rocas ígneas intrusivas, el granito principalmente, y el magma que logra atravesar toda la corteza, llega arriba y forma un volcán, ¿no? Son las lavas, la lava que llega hasta la superficie. Entonces, en este caso, pues esto se llama arco volcánico, la estructura de volcanes que va dejando en la superficie. Y este es el proceso de creación de corteza continental y de formación de volcanes. Así han estado creciendo los continentes. Bien, entonces todo eso lo vimos en la clase pasada. Bordes. Y lo que estamos viendo al final es volcanes. Y estamos viendo que se dan en bordes convergentes. Hay dos tipos de volcanes, los que forman en arcos volcánicos, ya sea continentales o insulares, los volcanes del continente o una isla. Y los otros volcanes se llaman puntos calientes, que son, estos no se forman por subducción, sino se forman porque quedamos que el núcleo saca mucho calor, fusiona el manto, y desde el núcleo manto sale sale magma, ¿no? Se está formando cadena de volcanes también. Estos son los únicos volcanes que les dicen intraplaca, adentro de la placa, no están en el borde, como Hawái, como
Islandia, como los de África, son puntos calientes. Yellowstone es un punto caliente. En México no hay puntos calientes. Y entonces la principal morfología de un volcán van a ser estos arcos volcánicos, ¿no? Entonces esto es como está un volcán. De hecho, esto sería la mayoría de México, ¿no? Tú tendrías una placa en subducción oceánica, que en este caso, por ejemplo, la placa de Cocos o Rivera, y tienes lo que es una trinchera. En México se llama trinchera Acapulco Guerrero, que es la trinchera o fosa, como quieras decirlo, es cuando hay es la succión que se genera. Es como cuando le quitas el chupón a tu ballena, bueno, yo no tengo ballenas, sino tu lavabo, y el agua se va por succión, se genera un cono de abatimiento. Pues esta succión es lo mismo, ¿no? La subducción genera succión, está metiéndose abajo, y genera esta fosa de hasta 10, 11, 13 kilómetros, ¿no? Lo más profundo. Después tienes algo que se llama prisma de acreción, que es los sedimentos que van en la placa en subducción, se meten y aquí por la fricción se van acumulando, ¿no? Como en el súper, se mete la banda transportadora y los productos se quedan ahí con la cajera de los marcos. Y es lo mismo, ¿no? Los sedimentos se van acumulando, forman una trinchera. Casi siempre está bajo el nivel del mar, pero a veces puede estar arriba del nivel del mar. Bahamas, las islas de Bahamas, es un prisma de acreción. Son esas islas sedimentarias que sí están arriba del nivel del mar. Después vas a tener ya ahora sí el propio arco volcánico. O sea, es lo que está después de la fosa, ¿no? La fosa es el límite. Entonces lo que tienes es un antearco, que es esta zona que está sometida a extensión, o sea, lo que está entre la trinchera y los volcanes, ahí se alarga. Esto casi siempre son las costas. La costa del Pacífico, la costa de los Andes, por ejemplo, donde está Lima, donde está Acapulco, es una costa aplanada, ¿no? Pues es parte del continente que está planito, ¿no? Entonces, lo que está aquí sería pues el litoral, ¿no? La costa. Y después ya tienes el arco volcánico. O sea, te vas a Puerto Vallarta y luego te vas a Colima y a los 200, 300, 100 kilómetros dependiendo, donde llegas aquí a los 80, 100 kilómetros de profundidad. O sea, el ángulo de subducción puede ser mayor o menor. Entonces, los 100 kilómetros y la deshidratación, puedes llegarla más cerca o más lejos de la trinchera. Entonces, los volcanes se están formando arriba, vean aquí, arriba del punto de deshidratación, que es más o menos 100 kilómetros. Entonces, este ángulo de subducción puede cambiar. Y entonces, los 100 kilómetros se pueden alcanzar antes o después de la trinchera, ¿no? Y aquí lo que vemos en rojo son todas las rocas ígneas plutónicas en subducción, y lo que vemos arriba en negrito serían los arcos volcánicos. O sea, el mayor volumen y emplazamiento de magmas es abajo, ¿no? Muy poco es arriba. Pero aún así, los arcos volcánicos solo piensen en la Sierra Madre Occidental, en los Andes, son los monstruos. Imaginen que la mayoría del volumen está abajo, ¿no? De lo que no alcanzó a atravesar. Y después tiene lo que se llama trasarco, o sea, el antearco, el propio arco y lo que es el trasarco. Y el trasarco es lo que más está sometido a extensión. O sea, o sea, acá atrás tendrías todo el continente, todo el arco, todo, por ejemplo, todo Norteamérica. Y aquí pues, tendrás la subducción, que es lo que te está empujando hacia acá. Y entonces lo que vas a deformar es lo delgado, lo que está atrás y adelante, ¿no? Del propio arco volcánico. Entonces aquí vas a formar cuencas trasarco y cuencas posarco y cuencas trasarco, ¿no? Porque extendiste. Y ya vimos que cuando extiendes se forma un graben o unas cuencas, que son las fallas normales, como en Querétaro, ¿de acuerdo? Entonces, por eso ahorita el arco volcánico del eje neovolcánico, por ejemplo, está migrando. O sea, el ángulo de inclinación estaba muy horizontal y está inclinándose. Entonces el arco volcánico está regresando a la trinchera, a Acapulco y a Guerrero. Y entonces todo lo que está atrás, pues, por ejemplo, digo, los volcanes
que están ahorita en Orizaba, Epic Orizaba, el Popo. Antes estaban aquí en La Joya, son los volcanes que estaban en el, ¿cómo se llama esta? El Zamorano, ¿no? Hace 11 millones de años. Entonces han migrado en estos 11 millones de años hasta ahorita donde están 400 kilómetros. Entonces todo lo que está atrás de ellos, del arco volcánico, son cuencas. O sea, eran antes volcanes que ahora sometidos a extensión. Entonces todo el centro de México son estas cuencas. La cuenca de México, ¿no? Es por eso, volcanes que sometidos a extensión. El Bajío, también son cuencas, Michoacán, Guanajuato, parte de Puebla, Hidalgo, toda esta parte del centro de México son cuencas formadas por el retroceso del arco volcánico del Eje. ¿Sí? Falta, Sí, falta gente que hable mucho. Y ya, esto es la formación de arco volcánico. Hay dos tipos de arcos volcánicos, los continentales, cuando una oceánica se subduce sobre una continental, y los insulares, cuando una oceánica se subduce sobre una oceánica. La más, se va a subducir casi siempre, pues depende de muchos factores, pues es la más densa, ¿no? En resumen. Entonces la más densa se subduce y forma lo mismo, pero acá vas a formar volcanes insulares. Todas las islas del Pacífico, todas las islas del México también, del Caribe, se han formado por este proceso. ¿Sí? Entonces, pues en resumen, esto es la forma en que crecen los continentes. ¿Se acuerdan que un día les dije que la vida ha hecho 5 veces más grandes los continentes? Pues es por esto. Porque la vida ha hecho 5 veces más rápido el proceso de meteorización, o sea, de rompimiento de las rocas. Hay mucho más arcillas y lodos y carbonatos. Hay más sedimentos que se acumulan en la corteza. O sea, antes se acumulaban, ponle 200, 300 metros. Ahora se acumulan kilómetros. Entonces, todos estos kilómetros de lodos llevan un chingo de agua. Entonces, esto cuando se subduce, pues lleva el agua ahí en las rocas, en la corteza, y después, cuando llega a los 100 kilómetros, es tanta la presión que todo el agua que lleva la pierde, como una esponja capachorras. Entonces, todo el agua se le escapa, hidrata el manto y ya vimos que formó los volcanes. Entonces, la vida, a través de este proceso de hacer 5 veces más lodos y carbonatos, ha hecho 5 veces más acumulación de hidratos y 5 veces más formación de magmas. Por lo tanto, hay 5 veces más volcanes así. Entonces, los continentes han crecido. Las islas se forman, después estas islas acrecionan y van como un rompecabezas, ¿no? Y poco a poco, ¿se acuerdan que al principio los continentes eran chiquitos, cratones y poquitos, y el 90 y tantos % era oceánico? Ahorita andan un 60-40. 60% es corteza oceánica y 40% continental. Y está creciendo la continental cada vez más, ¿no? Va a haber un momento en que pues ya cuando la Tierra se enfríe completamente y casi no haya ya empuje la dorsal y esto, ya todo va a ser una placa unificada. Esta subducción puede acabar porque pues toda la placa ya se subduce, por ejemplo. En México había una placa que se llama Farallón. Se subduce la placa de Farallón y los pedacitos que quedan es la de Rivera y Cocos, ¿no? Entonces la mayoría de Farallón ya se subdujo. Y cuando ya se subduce la mayoría de la placa, pues es el proceso. Puede haber una que otra roca caliente, pero ya no hay vulcanismo. Algo más o menos como, no es como Querétaro, ¿no? Y después se los explico a detalle. Pero vean, todo esto son cámaras magmáticas que no llegaron arriba. Y se quedaron abajo cristalizadas. Esto es la formación de Pangea cuando se une. Aquí está pasando en el Pacífico la formación de los Andes. Entonces, como había un arco magmático, estaba Brasil, es como brasileño todo planito, o sea, no estaban los Andes, y aquí está el Amazonas, aquí está la placa de Farallón, otra placa, y acá atrás la del Pacífico. Entonces la placa del Pacífico la empuja, la placa de Farallón la rompe, y uno de esos pedazos se llama la placa de Nazca. La placa de Nazca entonces sigue siendo empujada por la placa del Pacífico, o sea, por este empuje de la dorsal. La de Nazca se subduce abajo de la de Sudamérica, ven aquí está la subducción, y empieza a comprimir, lo que empieza a deformar y a levantar,
y al mismo tiempo se fue a formar el arco volcánico. Entonces los Andes por eso tienen 4 o 5 kilómetros, ¿no? Porque es un arco volcánico que aparte sigues comprimiendo. Entonces son dos procesos. Es como si combinaras la Sierra Gorda con la Sierra Madre Occidental en un mismo lugar. Entonces vas a comprimir y a la vez tener volcanes. Por eso es 1.5 o 2 kilómetros más alto que los volcanes de aquí en México. Y pues esto sería ya actualmente, ¿no? O sea, los Andes que miden casi 4 o 5 kilómetros de altura. Aquí está la placa de Nazca, acá está la del Pacífico, Pacífico empuja a Nazca, Nazca se mete, aquí está la trinchera de Perú y Chile, se subduce Nazca, y cuando se subduce, pues forman los volcanes y aparte se comprime. Entonces lo que tenías aquí es la cuenca antearco, y acá atrás, o sea, el antearco sería todo el litoral, Chile, Lima, todo está en la cuenca antearco, que es planito porque estás extendiendo. Vean Lima. Después tienes el arco volcánico comprimido, que es los Andes, y después tiene el posarco, que también será la cuenca andina, ¿no? Que es todo lo que está acá atrás, que no ya está planito, son cuencas, donde empiezan los grandes lagos, y después los formas el río, que todo va a escurrir hacia acá, formando el Amazonas. Aquí se ve, ¿no? Aquí se ve hasta el Amazonas como escurre. Y escurre. Entonces el Amazonas, digamos que es la cuenca o sea, todas las montañas es como un cuenco, así, que captan toda la lluvia y le escurren hacia el Amazonas. Y en México es lo mismo, tú tienes la trinchera de Acapulco, que pues aquí se ve punteado, Acapulco, bueno, en esta rayita que está aquí, trinchera Acapulco, sigue hasta acá y acá. Esto sería un poco una reconstrucción. Vamos a ver la próxima, bueno, a ver si la próxima clase ya hay unas reconstrucciones más detalladas. Y más. Pero pues tú tendrías algo parecido, así una subducción que cambia el ángulo de inclinación, y cuando cambia el ángulo de inclinación el arco volcánico migra, o sea, porque se horizontaliza, y después el ángulo de inclinación está volviendo a su... O sea, primero estaba así, el arco volcánico estaba normal, después se puso horizontal, el arco volcánico migró, y después está volviendo a su porción vertical, el arco está regresando. Esto lo vemos después, ahorita no les meto ruido. Pero vean, es lo mismo, el proceso de subducción que están aquí entre la placa de Cocos y la placa del Pacífico. Esta es la placa de Rivera, acá está la de Nazca, la de Juan de Fuca, perdón, esta es la de Nazca, esta es la del Caribe. Entonces la del Rivera empuja la de Cocos, ¿no? Y la de Rivera, digo, la de Pacífico empuja a Cocos y Rivera. Y Cocos y Rivera pues, son placas oceánicas. Entonces se chocan contra la continental, que es Norteamérica, y se subducen. Y cuando se subducen, pues forman arcos volcánicos, que es la Sierra Madre Occidental, el eje neovolcánico, y la Sierra Madre del Sur. Todo esto vamos a tener una clase de cada una de estas. Son las 3 volcanes más importantes. Todos son arcos volcánicos. Entonces, para entender todo esto, creció en los últimos 60 millones de años. Imagínense, en México era un cachito y se ha ido creciendo. Pues, todos estos volcanes hicieron que aumentaron 20, 30% el área de México. Y por ejemplo, la del Caribe es empujada por la de Cocos, que es empujada por la del Pacífico, y la de Cocos se subduce sobre, digo, la del Caribe se subduce, perdón, la de Cocos se subduce sobre la del Caribe y forma una trinchera, que es la de Acapulco, pero también forma un arco volcánico, que es el arco volcánico Centroamérica. Entonces, Centroamérica, perdón. Iba a decir que sí, por eso, o sea, como que se le ha formado como muchas provincias ígneas, porque se hacían muchas suturas cuando se subducían. No suturas, sí y no. Cuando, por ejemplo, antes, ahorita queda Rivera y Cocos, son dos placas chiquitas. Pero antes la placa que era originalmente, hace 60 millones de años, antes de que el Pacífico empezara con su relajo, era una placa gigante, ¿no? Llegaba más acá, 10 veces más grande de lo que queda. Y tenía un montón de continentes y de islas de aquí. Entonces,
cuando el Pacífico empieza a empujar esta placa de Farallón y Farallón se empieza a subducir, por ejemplo, había Madagascares o como un montón de islas como las del Pacífico, o sea, como continentes chiquitos, y cuando se fueron siendo empujados, se van subduciendo y acrecionan. Y entonces, cuando acrecionan, sí hay una sutura, no sé si me entiendes, o sea, le dicen terrenos, son continentes chiquitos que chocan contra México, otra corteza, y pues ahora ya forman parte de este nuevo continente. Por ejemplo, en México tenemos el terreno guerrero, terreno oaxaquia, terreno mixteco, terreno caborca, que son cachitos de continentes que acrecionaron, ¿no? Y ya van a quedar las suturas. No sé si te respondí. Sí, sí, sí. ¿Cuál? Igual como estas islas de Costa Rica y así es por todos los cachitos que se formaron, ¿no? Y se juntaron. Lo tengo más adelante, pero más atrás. Bueno, creo que sí lo tengo más atrás, bueno, más adelante, pero ahorita te lo pongo. Pero esto sería, aquí lo que tienes es la placa del Caribe, la placa de Norteamérica, pero la parte oceánica. O sea, aquí tienes la continental oceánica. Y aquí lo que tienes es la placa del Caribe se subduce sobre la placa de Norteamérica y forma islas, que son todas las islas del Caribe. Cuba, ¿qué dice aquí? Hispaniola, Puerto Rico, bueno, todas las islas del Caribe, ¿no? Son arcos insulares. Y aquí estás viendo la trinchera de subducción. Y acá atrás, que es la que te quería mostrar, está la otra la de Cocos. A ver si ven esta. La de Cocos se subduce, o sea, la que vimos ahorita es esta, subducción, que está aquí. Caribe sobre Norteamérica, la parte oceánica. Entonces forma todas las islas del Caribe. Y acá atrás hay otro arco volcánico. Los dos son insulares, que es Cocos con Caribe. O sea, Caribe y Cocos son oceánicas. Entonces, esta de Cocos con Caribe formó un arco volcánico que se llama Centroamérica. Entonces, todo Panamá, Guatemala, El Salvador, y hasta que llega el Chichón de Chiapas, por ejemplo, que es el volcán, pero más o menos de Chiapas, todos estos volcanes son parte del arco volcánico de Centroamérica. Entonces, Profe, ¿y Centroamérica, eso es lo mismo que el Istmo de Panamá? sí. Ok. El Istmo de Panamá solamente es la parte más delgadita de este arco. Este Ah, arco no existía. Sudamérica y Norteamérica estuvieron separados, ¿no? Depende a qué te vayas, pero más o menos tienen entre 5 y 10 millones de años. Depende a qué autor te vayas, que se formó, que estas islas se cerraron completamente. Entonces, hace unos 15 millones de años empezaron a formar un montón de islitas, y hace unos 5, ponle, ya se cerraron y formaron lo que se llama el Puente de Panamá. Entonces, tiene 5 millones de años que se formaron estas islas y ya unieron y todo se intercambió, ¿no? Que les digo eso, el gran intercambio biótico entre las Américas. Se logró gracias a este puentecito. Y el istmo de Panamá es esta parte de aquí. La parte más delgada de la cadena de islas. Que pues ya los gringos hicieron un puente gigante donde se murió un montón de personas por el dengue y la malaria. Después ya mataron a todos los mosquitos y ahora sí ya pudieron hacer el puente de Panamá. Ya te vi un documental. Y ya solo atraviesan los barcos. ¿Ves que quieren hacer uno en México? El PG quería hacer uno en el istmo de Tehuantepec, que es este, ¿no? Pero pues comparen, aquí hiciste un hoyito, compara hacer uno acá, ¿no? 4 o 5 veces más. Y la neta sí es contaminante. profe, ¿y eso para qué? O sea, ¿para qué lo hacen? Para que los barcos no tengan que bajar hasta Sudamérica. Imagínate tener Ah, que llegar hasta Punta Hornos, bajar hasta acá y después volver a subir. Y ahorita, por ejemplo, si un barco, la mayor transporte del mundo es marítimo, ¿no? Sí saben. Son por barcos en contenedores. Entonces, eso es entre Europa y Norteamérica, mucho de ese transporte. Pero entre Europa y Asia también, y entre Norteamérica y Asia también. Entonces, todos los barcos que vienen de China, imagínense, pasan por aquí para llegar a Nueva York.
Estados Unidos. O sea, si quieren llegar a estos puertos, pues llegan por acá. Pero para llegar a los puertos de acá o para llegar a Europa, pasan por aquí. No, o sea, la otra es que vinieran y pasaran por acá. Lo que está haciendo ahorita Rusia, y si lo hace se pasa de lanza con China, es que están haciendo rompehielos para hacer su propio canal que no domine Estados Unidos, o sea, su propia ruta marítima por el mar ártico. Como ya el calentamiento global se echó a los hielos, ya puedes, con rompehielos ya puedes atravesar. Entonces, eso haría una tercera parte más barato y más rápido los viajes, si lo logra Rusia, hacer un paso por ahí. Pero en resumen, es el primer paso, principal paso de barcos entre Europa y Asia y entre muchas partes de Norteamérica y Asia, México. O si quieres llegar a Brasil, pues llegas por aquí. Entonces, por eso todos los barcos llegan y se suben como a plataformas, las inundan, luego las pasan a otra, la inundan a otra, en otra, en otra. Entonces, va pasando barco por barco. Y ya les pagan. Era gringo, pero ahorita ya se volvió. Tuvo 100 años la concesión de Estados Unidos. Pero ya regresó a Panamá. Entonces, le cobran a cada barco por eso. Entonces, el peje quiere hacer su propio. Nicaragua quería hacer el suyo. Pero pues, quién sabe. Todo claro con arcos insulares. Les digo, por ejemplo, las islas Aleutianas son las islas en la placa Norteamérica subducida sobre la Eurasiática, ¿no? Y forma, aquí está Alaska. Entonces se dice Norteamérica, que es la parte oceánica, sobre la parte oceánica de Eurasia. Entonces va a formar un arco insular. Todas estas islitas que son las Aleutianas. Todas las de las islas del Pacífico Oriental son también lo mismo. O sea, tiene la placa del Pacífico empujando y subduciéndose, por ejemplo, sobre la placa de Filipinas, otra oceánica. Entonces va a formar un arco. Aquí está la fosa de las Marianas, es la fosa más profunda, porque aquí la del Pacífico se subduce con mucha profundidad. Se subduce y forma un arco volcánico insular. Después la del Filipinas se vuelve a subducir sobre la de Eurasia o sobre la de Oceanía y vuelve a formar otro arco volcánico. Entonces son dos cadenas de arcos volcánicos. Entonces forman todas estas, ¿no? Las Filipinas. Japón, por ejemplo, Japón era una parte continental. Entonces aquí la placa del Pacífico y la placa de Filipinas generaron tanta succión. Recuerden, aquí está la placa, digo, las Marianas. Entonces las Marianas se generan porque es muchísimo el grado de inclinación de las Filipinas sobre que se subduce sobre Eurasia. Digo, perdón, Eurasia. Y generó tanta succión que arrancó a Japón, ¿no? Recuerden, la parte tras arco es extensión. Y en este caso sí fue tanta la extensión que arrancó a Japón y lo volvió una isla. Yo creo que debe ser la única isla que no es volcánica ni nada, sino era una continente que se arrancó. Entonces está bien chido esto de Japón. Y como pues Japón está en la mera subducción, también es súper sismológico como México. Tenemos muchas zonas. Y les digo, esto es un modelo de Norteamérica, incluye poquito México, pero es lo mismo en México. Lo que tenías hace 60 millones de años, Norteamérica, México sobre todo era muy chiquito. Entonces empieza el Pacífico a empujar a Farallón. Farallón se empieza a subducir sobre Norteamérica. Entonces todo lo oceánico se subduce, pero lo continental, recuerda, no se puede subducir. Entonces lo continental, lo que pasa se llama acrecionar. Colisión y acreción. Entonces acrecionan islas, pero también puede acrecionar microcontinentes, como por ejemplo como estos, Madagascar y así. Entonces lo que vas a formar son estos terrenos. Aquí es Sonoma, Grangelia, son terrenos que acrecionaron en este momento. Pero ya cuando empezamos a ver México la próxima semana vamos a ver todos los terrenos, que también fue lo mismo. Entonces, ahorita ya queda muy poquito de Farallón y ya no tiene islas encima, ¿no? Ya todo se acrecionó. Sí, Fernando. Me entró una duda. ¿El esquisto de Burgess, que sí está en Canadá, ¿no? ¿Está por esa parte o es en otro lado?
¿Cómo? En la imagen que nos mostró hace ratito, ves que se ve como se acumulan los continentes. Ah, no, chécate. Ajá. Hay algo en los continentes que se llaman caratones. En este caso es este de acá. Caratón son cosas que se formaron hace miles de millones de años. Son estos macizos de granito que se formaron desde el Proterozoico. Y a partir de estos caratones han estado creciendo los continentes. A partir de acreciones como este tipo o de arcos volcánicos, ¿no? Y entonces lo cratón, el Burger Shell está acá, pegado bueno, sí un poco Alaska, pero el Burger Shell es parte del cratón. Por eso tiene 4,000 millones de años, ¿no? Digo, perdón, 540 millones de años. Es parte de lo más viejo. ¿Y te acuerdas cuáles son las rocas de las rocas más viejas del mundo? Están también acá en Norteamérica, en Canadá. Tienen alrededor de 4,000, 3,800 millones de años. Y no, pero esos son parte de los cratones. O sea, es lo que se formó hace mucho y de ahí han estado creciendo, ¿no? O sea, se forman continentes, acrecionan, islas acrecionan y el cratón está creciendo. Ah, ok. Sí, gracias. Estos son los otros volcanes que les digo, los puntos calientes, y sí hay varios, ¿no? Les digo, esto pasa desde el núcleo manto, y este es un modelo de cómo sube el calor, sale mucho calor del manto, digo, del núcleo, derrite el manto inferior, que es magma, entonces rico en hierro y magnesio, asciende, y cuando llega a la superficie, pues va a formar volcanes gigantes, de hecho son los volcanes más grandes del mundo, que se llaman escudo de basalto, o sea, roca rica en hierro y magnesio. Entonces, estos son los puntos calientes del mundo, que están en rojito. O sea, estos, les digo, son intraplaca. Aquí puedes ver las placas tectónicas, la del Pacífico, y casi todos los volcanes, los arcos volcánicos estarían a su alrededor, pero los puntos calientes son los únicos intraplaca. Hawái, Yellowstone, un montón en África, Islandia, de los europeos. Todos los que veas adentro de la placa son puntos calientes. Se dan por este proceso. Y ve, esto, por ejemplo, sería la reconstrucción de Norteamérica. En morado, ve lo más viejo, que sería el cratón, lo que tiene más de 2,500 millones de años. Después, en rojo, fueron los otros orógenos o terrenos o arcos que se acrecionaron entre 1,800 y 2,000 millones de años. Y después, en este color, que es ya es como gris, está lo de 1,700, verde 1,600, naranja 1,000, y después ya los de menos de 1,000 millones de años en amarillo. Entonces vean cómo a partir del núcleo van creciendo, ¿no? Alrededor. Sobre todo en donde más hay actividad de subducción y así, que en este caso sería el Pacífico, pues hay mayor crecimiento. Entonces, de hecho, la mayoría de México, por ejemplo, tiene menos de 500 millones de años. Muy pocas partes tienen más de 1,000. Lo más viejo de México está aquí en Sonora, tiene 1,100 millones de años, que era parte de este cratón de Norteamérica. Y todo lo demás formó hace 500 millones de años, o menos sobre todo. 60, 40. Entonces sí entienden por qué es importante la subducción para formación de continentes, pero también para entender toda la morfología y muchas cosas, ¿no? Todo esto ya lo vimos, es cómo se originan los magmas. Solo vean cómo se hidratas, bajas hasta el granito seco, a húmedo bajas 200, 300 grados el punto de fusión. Ya lo vimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Cómo se forma el granito, la andesita, el basalto. Y entonces, ¿de qué depende? Vamos a hablar, les voy a hablar rápido de los tipos de volcanes. Pero antes de eso, hay 3 tipos de volcanes. Los que les dicen caldera o escudo. ¿Por qué? Pues porque tienen forma de un escudo, como el Capitán América. O caldera porque arriba, bueno, forman como una caldera de olla de esas de bruja, ¿no? O sea, un cráter, pero en este caso se llama caldera.
¿no? Es lo mismo que un cráter, pero le dicen caldera, está más grande. El otro tipo estos son los volcanes más grandes. Estos solo se forman por roca basáltica, ¿no? Y estos son los estratovolcanes o volcanes compuestos. Son los otros tipos de volcanes, también son muy comunes. Estos tienden a ser volcanes más altos que anchos y se forman, le dicen compuestos o estratovolcanes porque son muchas erupciones volcánicas explosivas, repetitivas. Y el tercer tipo de volcán les dicen cono de cenizas. Y o monovolcán. Este solo es un solo evento volcánico como el Paricutín y solo se genera un cono de máximo cientos de metros y ya dura unas decenas de años, cientos de años la erupción y se acaba y no vuelve a hacer erupción. Mientras aquí vuelve a hacer erupción muchas veces en el mismo lugar, ¿no? Por eso es caldera. Ahora mi pregunta que ustedes ya saben es, ¿por qué se forma un escudo y por qué se forma un estratovolcán? ¿Qué hace que este tenga forma de escudo y esta forma así vertical? Ya se los he dicho. ¿Es por la subducción? O sea, ¿cuál se generaría en subducción? ¿Cuál se generaría en un punto caliente? O sea, ¿y cuál o sea, es que igual es más complejo que esto. Pero una vez les expliqué cómo los gases, o de qué depende si hace erupción o sale o fluye lentamente, ¿se acuerdan? Sí, ¿De qué? porque estaba esperando a ver si alguien respondía también. Es por la composición del magma. A ver si. Que, eso cambia. Por ejemplo, sí, creo que si era más. Es que no estoy seguro, la verdad. Bueno, voy a decir algo y me dice si estoy mal. Si es más una composición máfica, es más viscosa, más lenta, o es al revés. Ok, bueno, entonces si es máfica, entonces no es tan viscosa, es más líquida. Y si es félsica, es más viscosa y más lenta, entre comillas. Y que sea viscosa o lenta, que tiene que ver con la erupción volcánica. ¿Te acuerdas? No, o que sea máfica o félsica. Creo que eran los gases, ¿no? Pero. Pues ahí Sí, está. sí, casi ya lo tienes, vean. Ajá. Va a haber dos principales, tres tipos de magmas que vimos: basáltico, andesítico y granítico. El granítico va a estar difícil que llegue hasta arriba, va a ser lo plutónico. Todos los magmas que lleguen arriba casi siempre van a ser basálticos, como el cimatario, o andesíticos, como la Joya, los dos volcanes de aquí de Querétaro. Los dos tienen una composición diferente, ¿no? Bajo sílice, alto sílice, mucho hierro magnesio, poco hierro magnesio. Pero aquí también lo importante es los gases. Eh, los máficos casi no tienen gases, la andesita sí tiene gases. Los máficos tienen viscosidad baja, los andesíticos tienen viscosidad media. Y esto es importante porque cuando se está formando una cámara magmática, te va a depender, ¿de qué depende que haya erupción o no es de esto? O sea, si tienes una composición félsica, recuerden, los félsicos se van a ir hasta arriba de la cámara magmática, siempre. Voy a tener una fotito de eso. Pero el félsico se va hasta arriba, el ferromagnesio más denso se va abajo de la cámara magmática. Ahora aquí se ve félsico en blanquito arriba y ferromagnético abajo de la cámara magnética. Y entonces los félsicos de arriba empiezan a cristalizar y cuando cristalizan forman cadenas de silicatos que son súper viscosos. Entonces se forma un tapón de silicatos viscoso que aparte tiene un montón de gases. Entonces estos gases empiezan a acumularse y a acumular presión. Presión, 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 presión. Hasta que cede una de las paredes o hay una falla, entonces tienen lugar para liberar la presión. Entonces, si tienes muchos gases y eres muy viscoso, acumulaste estos gases y esta presión,
En cuanto la liberes, vas a explotar. Entonces, una erupción andesítica siempre es explosiva por este proceso. En cambio, un magma basáltico no tienes ni gases ni taponamientos. Entonces, la presión nunca se acumula. Siempre hay una cámara magmática, entonces vas a tener un conducto principal y ahí fluye de manera, como no es viscosa, pues fluye muy, o sea, tampoco es que fluye muy rápido, fluirá. Por ejemplo, este es como saldría una magma máfico. Tienes una fallita, tienes un volcancito, ahí sale, que sería en este caso, por ejemplo, esto sería una caldera, fluye el magma y se escurre hacia los lados, ¿no? Este es Hawái, va a 12, se desplaza en 200 años se ha desplazado 88 kilómetros. Hay otros que van a 5, 10 kilómetros por año, creo, ¿no? Pues es súper lento el flujo, pero es suficiente para que nunca se acumule presión. Entonces, esto sería la forma en que se forma un volcán basáltico, y como va a ser así, vas a formar un escudo, porque vas a fluir hacia los lados. Entonces, con fluir hacia los lados formas esta forma de escudo, escudo de Capitán América. El volcán más grande del mundo se llama Mauna Loa, y es este. Está en Hawái. Mide 9 punto y cacho kilómetros de altura. Bueno, está aquí. No tengo una foto. Y es esto, ¿no? Simplemente es un punto caliente. Bueno, aquí es un punto caliente, pero también es magma basáltico. Entonces el magma basáltico fluye por en este caso es una falla que se hace una chimenea principal. Después forma una cámara magmática que de nuevo asciende y fluye hacia los lados, ¿no? Escurre. Entonces va a formar este escudo. Lo mismo con el volcán cimatario. Tenías el cráter, la falla, y solo escurría y formaba el escudo. En cambio, la joya o el zamorano son explosivas, que es así. Tú tienes la cámara magmática, se taponea por este tapón de silicatos, los gases se acumulan, eventualmente es tanta la presión que cede una de las paredes o una de las chimeneas, explota, se libera la presión, y recuerden, un gas, si tú lo tienes confinado y lo llevas a presión ambiental, aumentas de 100 a 1000 veces su volumen. Entonces, en este cambio de los gases y del vapor de agua también, en este cambio de volumen es la explosión. 100 veces, 1000 veces el volumen. Entonces, explota, y cuando explota, pues primero cede una ladera, se libera la presión, y entonces cede la presión de toda la cámara magmática. Entonces, imagínense la cantidad de presión, formas esta nube piroclástica que puede llegar hasta los 11, 12 kilómetros de altura y repartirse por todo el mundo, ¿no? Y después se enfría y se deposita. Y ya va a formar los depósitos piroclásticos, si se acuerdan. Que serían. O sea, está la nube piroclástica que escurre una y otra se va hacia arriba, pero las dos eventualmente caen, ¿no? O sea, sale la nube piroclástica. Esta es una foto, no me acuerdo si del volcán de fuego Guatemala, el que fue hace poco. Pues esto sería lo que pasó en el Zamorano, en una escala un poco más grande, o lo que va a pasar en el... ¿Cuál es el próximo? Yo creo que es el Popo, o el de Colima, no sé cuál de los dos. Pero va a explotar así, ¿no? Entonces la nube piroclástica que se libera. Aquí van cenizas. Si recuerdan, la ceniza es magma que se enfría súper rápido, entonces forma pequeños cristales de vidrio. Va también estos gases, dióxido de carbono, vapor de agua, metano, ácido sulfídrico principalmente. Y va también un poco lo que les dicen, ¿cómo se llaman estas bombas? Caplapilli, o sea, pues, rocas incandescentes, ¿no? No todos esos ceniza, aparte que sí cristalizan. Profe,
¿sí? Entonces en esa foto salió de un lateral y no del cráter como tal. Casi siempre es de un lateral. ¿A poco? O sea, cede uno de los laterales y por ahí explota todo. Y ya después va a ceder, casi siempre cede todo, ¿no? Depende cuánta presión haya. Pero casi siempre es un lateral. Cede lateral y ya después puede haber unas segundas que ya cede. Pero, o sea, depende, ¿no? Por ejemplo, pues sí puede ser arriba, ¿no? Pero casi siempre es un lateral. Ok. Creo que tengo otros. Ve, este es el Santa Elena, que es la de las más grandes, la más grande en Norteamérica registrada en los 80s. Y pues es el volcán de Santa Elena, ¿no? Está en Washington. Profe, entonces, si sale de lateral, quedan como tipos cráteres o algo así. Ve, ese es el cráter. Tenías esta cosa antes de los 80s, todo bonito, así, los bosques. Y de hecho, se morían 63 personas, de los cuales como la mitad eran geólogos, volcanólogos que estaban estudiando. Y ni qué imagínate, si vulcanólogos no sabían que iba a ser erupción, pues menos nadie. Se murieron que estaban ahí viendo. Y, pues, también senderistas, todo esto. Y ve cómo quedó después, por un lateral. ¿Sabes? Tiene 40,000 años haciendo erupción varias veces el Santa Elena, entonces se acumula muchas veces esto. Entonces falló una de las laderas y por aquí se ve prácticamente el cráter, ¿no? Cómo falló. Y por aquí se libera la presión y la explosión es dirigida mayormente hacia un lado. Por lo tanto, los depósitos piroclásticos, los escorrimientos, pues la mayoría va a escurrir hacia este lado. Entonces, tú puedes un poco como pronosticar esto y ver cuáles son las zonas de mayor riesgo, ¿no? Hay mapas de riesgo ya en todos los volcanes. O sea, qué localidades van a ser las primeras en valer, ¿no? Profe, pero entonces, si ya hay un cráter, o sea, como no entiendo por qué se hace otro. Porque esto fue en los 80s. Tú deja que Ujú. pase 100 años, 1000 años, 10,000 años, y esto se va a medio borrar. Y va a haber entonces otra explosión. Entonces va a volver a acumularse, deja que pase otros 100,000 años y va a haber otra. Y va a haber otra, y va a haber otra. Y esto repítele docenas de veces. Entonces el volcán es la repetición de este proceso muchas veces. Entonces tú estás viendo esto repetido muchas veces en los estratos. Tú ves depósitos piroclásticos. Primero ves magma, ¿no? Que escurre. Bueno, digo, depósitos piroclásticos, que sería esto. Esto, ¿no? Ya se solidifica, se cae, y cuando se hace duro, se enfría, lo que forma es cantera. Ah, güey, perdón. Esas son otras B. Siempre son del lado de las nubes piroclásticas. Casi siempre. Se escurren hacia un lado. Pero pues también es hacia arriba, o sea, falla una lateral, después ya se libera toda la presión, hay otra explosión más grande y ya falla todo. Y entonces estas nubes piroclásticas van barriendo todo por lo permite la gravedad o la topografía. Y esto cuando se enfría forma esto, que son las tobas o la cantera, ¿no? Es la ceniza, estas nubes piroclásticas, están frías, digo calientes, se enfrían y cuando se enfrían queda esto. Esto es una foto detrás de Querétaro. En Todo, Bizarrón. ¿Perdón? También en Bizarrón se ve. Ándale. Todo Bizarrón, por ejemplo, toda esa zona, de hecho son minas para Pomex, son minas de Vitromex. La empresa más grande de vidrio de México va con estas tobas, las saca, las calienta y luego las enfría muy rápido y forma vidrio. Son puro sílice, ¿no? También la cantera de todo Querétaro, pues todas las canteras de Querétaro, la de Amialco, la de Huichapan, que es donde soy, la de Apaseo, las canteras, si tú ves, es esta ceniza con una que otra roca por ahí, ¿no? Pero pues son estos depósitos piroclásticos ya cristalizados. Pues todo Querétaro, lo que ves es la roca volcánica y la toba. Y acá después tendrías otra roca volcánica y otra toba. Se repite. O sea, el volcán está la mayoría, pero también todo alrededor pues, tienes los depósitos, ¿no? O sea, kilómetros alrededor del volcán. Entonces, por ejemplo, aquí en Querétaro, si tú haces un hoyo acá, vas a tener cenizas, bueno, un pozo de 200, 300 metros, vas a tener rocas de las erupciones volcánicas
del cimatario, de la joya, porque sí llegaban hasta acá las cenizas, ¿no? O el magma. Todo Querétaro lo que ve son basaltos, ¿no? Los escurrimientos del cimatario por todos lados. Bueno, esto es como para recordar. Entonces, estos son los dos principales tipos de volcanes, cómo se forman y por qué. ¿Sí quedó claro? Estratovolcanes y escudos. Tiene que ver con el magma. Los de ceniza simplemente es un evento único. Es casi siempre una andesita. El vidrio es igual, se enfría muy rápido, ¿no? La pones. Bueno, vemos unos ejemplos y ya acabamos volcanes, ¿no? El cono de ceniza del Paricutín, se formó, pasó de entre no haber nada a los 11 años ya había una cosa de 700 metros. O sea, se formó en pocos días. Les voy a pasar, se me olvidó, un documental de los 50 aniversario del Paricutín, que fue. Y como en el 43 había un agricultor que era el dueño de sus tierras, estaba arando y una mañana vio que empezó a sacar humo de su tierra y a vibrar, ¿no? Hacia un sismo. Se fue, le dijo al párroco, no le creyó, y a los otros días, los 2 días que regresó, ya había un volcán de 50 metros. Al otro día, a las 24 horas, ya había una cosa de no haber nada, a ver una madre de 24, digo, de 50 metros, 24 horas. Lo que fue por el padre, y ya cuando regresaron, pues imagínense de pronto ver una madre que saca humo y pues, seguro se espantaron. Entonces estuvo 9 años, 11 días, 10 horas haciendo erupción. Perdón, no 11, 9 años. Y actualmente mide 600 y cacho metros. Esta es una foto de cuando estaba haciendo erupción. Este es el pueblo de Paricutín y San Juan Parangaricuticuaro, Parangaricutirimícuaro, ¿no? Es otra madre. Parangaricutiro. Son los dos poblados que se tuvieron que mover por la lava que escorría, ¿no? ¿No? ¿Alguien lo conoce? El Paricutín. Yo no, yo quiero ir. No. ¿Dónde ¿En dónde voy a ir? está? Pues no conozco, pero quiero ir, la verdad, y como con una salida y ver pues, de geología. Este a nivel mundial es del volcán, de hecho, de los volcanes con más estudios. Hay miles de estudios, digo, de artículos, ¿no? Un montón de documentales. De hecho, es el único documental, digo, el único volcán que se ha documentado de inicio a fin, ¿no? Todo su proceso. Desde que se originó hasta que se extinguió. 9 años lo estuvieron investigando todo el tiempo. Venían geólogos volcanos de todo el mundo. Esta es hoy en día una foto de lo que quiero conocer, ¿no? Pero lo que ves es, pues la topografía y todo, escurrió hacia un lado la lava. ¿Ves la colada? O sea, cómo escurrió toda la lava. Son unos 25 kilómetros cuadrados, ¿no? Como a 10, creo que el pueblo está no recuerdo dónde está el pueblo, como a 10 kilómetros del volcán. Y pues la lava iba tan lenta que les dio chance de desmantelar su pueblo, moverse y formar un nuevo pueblo. Entonces, pues tampoco es que haya sido tan dramático. Entonces se considera un monovolcán o volcán de cenizas, con ceniza, porque fue solo el evento eruptivo y ya ahí quedó, ¿no? Y es muy improbable, aunque no imposible, muy improbable que vuelva a haber otra erupción en el mismo lugar, porque la cámara magmática que está abajo es muy chiquita, o ya se extinguió. El tercero que quedamos son los escudos, estratovolcanes, ceniza y escudo. Y el escudo es, pues vean, esa es una forma, ese es el Mauna Loa. Escudo, caldera. Caldera es el cráter que se forma. Cráter le dicen a los estratovolcanes o a los conos de ceniza. Y caldera le dicen a los volcanes escudo. Caldera. Que es la chimenea por donde sale el magma, la lava. Vean, ese es el proceso de formación de una caldera. En Querétaro hay algo que se llama caldera Mascala, que es muy importante también. Es como
De hecho, es más grande que el cimatario pero es más ancho. Mide 13 kilómetros de ancho, aunque no está tan alto. De hecho, la escuela está dentro de la estructura del volcán de la caldera Amazcala. Entonces, la caldera Amazcala, vamos a leer un artículo, se los voy a subir. Se formó hace unos 4 millones de años, hasta hace 2 puntos y cacho. Y es este proceso, o sea, está una cámara magmática. En este caso, las calderas se forman cuando son rocas basálticas, pero también se pueden formar por rocas félsicas, cuando estás muy félsico, como la riolita, por ejemplo. Entonces lo que tienes es la cámara magmática, forma diferentes fracturamientos que se llaman fragmentos en forma de anillo, que sería perdón, y en estos empiezo a tener diferentes fracturas por donde el magma emerge. O sea, ven, aquí tiene una caldera, otro calderito, otro calderito, otro calderito. O sea, son estas fracturas por donde emerge el magma. Cede la chimenea por ahí, se tapa, después por otra, por otra, por otra. Entonces, digamos que este es, como se ve, como un caldero formado por fallas, todo lo del medio se hunde, y mientras exista magma saliendo, le sale magma, pero también se ve nubes piroclásticas. Mientras exista magma saliendo, va a existir esto. Una vez que el magma deje de salir, pues el magma ya no existe, ¿no? Entonces se subduce y tiende a erosionarse o a rellenarse con un lago. Entonces, la caldera Amazcala de hace 2 millones de años empezó a erosionarse y ya por eso no está tan alto, ¿no? Esta es la caldera más grande del mundo, o el volcán escudo, el Mauna Loa. Si lo ves de lado es esto. Al nivel del mar no mide mucho, pero si lo ves desde la base, mide 10.2 kilómetros. El Everest mide 8 punto y cacho, desde la base 5.2, ¿no? Mide 8 punto y cacho desde el nivel del mar, el Everest. 8.500. Pero el Mauna Loa, desde la base mide 10.2, pero la mayoría está bajo el nivel. Entonces es la estructura morfológica más grande del mundo. 10.2 kilómetros. Y es un volcán escudo. Y es pues, millones de años saliendo volcán, magma basáltico, fluyendo y escurriendo, fluyendo. Y ya los estratovolcanes, pues son estos. Pero erupción, sedimentación, erupción, sedimentación, erupción, sedimentación. Repetitivo. El Istla y el Popo son los dos estratovolcanes junto con el Citlaltépec. Son los más chidos. Este es el Citlaltépec, el Pico de Orizaba. Son los 3 estratovolcanes más chidos. Tienen como 100 y tantos mil años, ¿no? Que han hecho varias erupciones. Entonces, pues en 500 años que tiene la civilización viviendo aquí en los volcanes, bueno, más como 1500, en el género volcánico, pues no nos ha tocado muchas, ¿no? Pero pues es que tiene 100,000 años. O sea, en escala de tiempo no llevamos mucho. Se acaba de conseguir extinto en el 2016, no sé cuándo, 2013, este glaciar, el Isla. Digo, el Popo y el del Isla. ¿Alguien lo conoce? Quiero al Isla. Sí lo puedes subir. Al Popo no puedes, pero al Isla sí puedes. Y pues haces como un recorrido por todos sus cañadas. ¿Dónde lo vas a subir? Y al Citla también puedes. Puedes subir por aquí o puedes subir por atrás, que está el hielo. Quiero subir por las dos. Esto es la Peña Bernal. La Peña Bernal era una cámara magmática que tenía su chimenea. La roca cristalizó hace unos 7.8 millones de años y pues ya arriba estaba pues, el volcán y todo, ¿no? Desde entonces se ha erosionado todo lo de arriba, la roca que estaba cubriendo, y como está muy resistente la peña, pues resistió la erosión. Después ya se rellenó todo esto con sedimentos actuales, ¿no? Entonces está la peña y todo alrededor sedimentario, y la peña Bernal es una roca ígnea intrusiva. Y
Y pues se considera el segundo, primero, tercer monolito más grande del mundo, porque fue un solo proceso de cristalización. Es una sola roca. Seguro todos las han subido, ¿no? Los lahares una vez que está la nube piroclástica, está el magma, lo que va a haber después es el lahar. Y es una combinación de la ceniza, lodo, con el agua. Tiene que tener un montón de vapor de agua el volcán, el magma, de la cual puede condensarse, evaporarse y precipitar. O simplemente ahí formar parte de la ceniza. O llover. También, recuerden que la ceniza forma nubes, porque es núcleos siempre está arriba. Son núcleos de condensación. Y entonces llueve y tiende a haber una avalancha de ceniza, lodos y lluvia, ¿no? Y esto muchas veces es lo más peligroso, porque es lo que más lejos llega. Estos son los mapas que les digo de riesgo. Ese es el caso de Colima, que es el más riesgoso porque es donde más poblaciones cercanas viven y más posibilidades tiene de hacer erupción. Y lo que ves aquí es el modelo de cómo sería el flujo piroclástico en verde y en naranja, o sea, donde va a llegar estas cenizas incandescentes que van a matar a todo lo que está ahí. No va a llegar a pueblos, pero el lahar, lo que está en azul, es lo que sí va a llegar más abajo. Y es pues una avalancha de lodos a 150 kilómetros por hora que se come un pueblo completo, ¿no? Pues esto sí puede llegar hasta los pueblos, ¿no? Ya. Entonces, pues el problema, por ejemplo, aquí es lo rojo son las cañadas por donde va a escurrir este lahar y esta nube. O sea, por eso son los de mayor riesgo, ¿no? Y pues todos estos puntitos son poblados que están justo donde el lahar va a escurrir, ¿no? Entonces, por eso, pues si hay una erupción, pues esos poblados, pues en los minutos, horas posteriores, pues, corren mucho riesgo, ¿no? Y no es el magma, o sea, el magma, sino es pues, la nube incandescente, como en el caso, ¿tú no has escuchado de esto? ¿Cómo se llama? El Vesubio, el Pompeya. Eso es Pompeya. Y pues si han escuchado, visto, hay una película y todo. No, esto no es Pompeya, es Martinica. San Vicente, Martinica. Pero es algo parecido a lo que pasó en Pompeya, en Grecia. Pero es una isla que hubo una erupción volcánica y erradicó a todos los que vivían ahí. Lo mismo pasó en Pompeya. En Pompeya pues han visto pues, que están todavía estas personas pues ya como momificadas, abrazadas, animales. O sea, toda la ciudad, ¿no? Y lo que los mató es la nube piroclástica. Aquí lo que los mata es la nube piroclástica. Se escurre la nube piroclástica incandescentemente y pues mató a todos. Y estos son los volcanes más grandes de México. Bueno, comparados con otros, ¿no? Ese es el Mauna Loa, el Bonet, pero aquí ya están todos los de México desde aquí. Citlaltépetl, que es el más alto de México, 5,500. Popo, Ixtla, Nevado de Toluca, La Malinche, Nevado de Colima. Son los más altos. Los que quiero subir, estos 3, 4, 5. El de Colima 6. Quiero subir estos 6. Bueno, el Popo no se puede, así que pues, serían solo estos 5. Y ya está en la Jusco, Colima, pero ven que en Colima son 2, el Nevado y el de Colima, y ya todos los demás. El Chitle, que está en México, el Cofre de Perote, Tequila, Vallarta, Paricutín, y todo esto sobre el nivel del mar, ¿eh? Y aquí otra lista, ¿no? Citla, 5,700, 250 metros más alto que el Popo. Ixtla de 5,200, y así. Ah, no, bueno, el Citlaltépetl tiene 16,500 años haciendo erupción. Y ya llega a una altura de 5,747. Y ese es el otro lado, o sea, la otra foto es por el otro lado, por el lado de Puebla, y esto es por el lado de Veracruz. Y aquí está el glaciar de Janapa, el último glaciar verdadero que queda. Y lo puedes subir atravesando todo el glaciar. Ya llega así. Bueno, y ya con esto acabamos volcanes. ¿Tienen dudas? Yo creo que íbamos a... Bueno, también vemos una introducción de Geología de México y acabamos. Lo que les voy a pedir que lean
para la próxima clase es 2 artículos. Un artículo que se llama déjenme, ¿Los va a subir al Face, profe? ¿O ¿ya a la está? qué? ¿Al Ah, ya Face? No. O sea, está en el Google Drive. Ah, bueno. Ah, sí. Se meten al libro y artículos. Ahí hay una carpeta que se llama Geología de México. ¿Va? Ya está aquí. Se mete en esa carpeta. Y ahí hay varios artículos, pero voy a ir subiendo más. Uno de ellos se llama Orogenia Laramide, otro Sierra Madre Occidental, otro tectónico volcanismo del eje no volcánico y otro geoentorno queretano. Vamos a ir revisando todos. Los que pido que ya lean para el próximo, a este miércoles, es el de Sierra Madre Occidental y Orogenia Laramide. ¿Va? Orogenia Laramide y Sierra Madre Occidental son reviews en español hechos por el doctor Luca Ferrari, que es, yo creo que tiene Premio Nacional de Ciencias como mejor científico del año del 2019, o sea, tiene poco que se lo dieron. Y todos los estudios han sido sobre la tectónica del eje no volcánico y la Sierra Madre Occidental. Y sobre todo esos dos. Y pues fue maestro de tectónica de placas, ¿no? Y es bien chido. Y mucho de las clases que vamos a tener van a estar basadas en sus clases y sus artículos. Y entonces van a leer su review que hizo sobre la Sierra Madre Occidental y sobre la Orogenia Laramide. ¿Va? Y vamos a ver esto, ¿no? También otro artículo que vamos a ver después, todavía no, es el de geoentorno queretano, es el último que nos salió. Y vamos a ver que, por ejemplo, el volcán del Cimatario, lo que les digo, la caldera Mascala, aquí no se ve muy bien, pero La Joya está acá, San Pedro, ese es cuando vas aquí está San Miguel Allende, el volcán que está al lado de San Miguel Allende. El Palo Huérfano, si vas a Celaya, el volcán que está al lado de Celaya. Todos son volcanes. La caldera Mealco, el domo Huimilpa, vamos a ver que es un domo también. Entonces, si te das cuenta, nosotros vivimos en volcanes. Volcanes que se estiraron y formaron cuencas. Entonces es una cuenca que está rodeada de volcanes. Pero esta cuenca está rellenada de estos sedimentos fluviales y lacustres, pero también pues, de todos los piroclásticos, ¿no? Y ya, con esto acabamos esto de volcán. ¿Tienen dudas? No, profe. No. Los artículos son para la siguiente clase, ¿verdad? Esos dos, sí. Pues, Sí, pero revísenlos, igual. Bueno, ya llegaron más, no sé por qué faltaron, pero faltaron. Bueno. Y déjenme ya está esta presentación arriba. Y también está esta de Geología de México. Les digo, las clases las estoy subiendo, las virtuales, para los que han faltado que se pongan al corriente. Pero la que vamos a empezar a ver, lo que vamos a empezar a ver la próxima clase es esto. Todos no lo ven, ¿verdad? Me dicen cuando lo ven. Cargando. ya. Ya se ve. Vean, es como la conclusión de todo lo que hemos visto y lo que vamos a ver la semana que viene y esta semana, ¿no? Sí nos da chance, que parece mucho. Entonces, vamos a leer unos 8 o 9 artículos para esto. Y son artículos, ya vamos a dejar de ver el Tarbook. Espero que todos hayan leído los artículos del Tarbook. Si no, pues ya me daré cuenta, ¿no? En el examen oral y escrito. Y lo que vamos a leer son estas 8 o 9 artículos que les voy a subir. Son reviews, casi todos en español, fáciles de leer. Va a haber términos complejos y así. No quiero que se lo entiendan completamente, pero sí revísenlos, ¿no? O sea, lean mínimo introducción, conclusiones, discusión. Revisen antecedentes. O sea, revísenlos. Sí. Y la idea es esto. Nomás denme 10, 15 minutos y ya acabamos por ahí.
es empezar a ver evolución geotectónica de México. Lo que quiero que entiendan al final pues, del mes y de clase es cómo evolucionó, cómo surgieron y cómo influye esto en la biodiversidad y en el clima y topografía de México, ¿no? Esta evolución geotectónica en México. Y cuando hablo de evolución geotectónica en México, es esto, entender por qué es el lugar más megadiverso. Somos el quinto lugar biodiverso, pero somos el principal lugar geodiverso. Existe un índice de diversidad geológica, que se acaban de sacar igual que la biológica, y México es el primer lugar. ¿Por qué? Pues porque estamos en el mayor desmadre, que les digo, el mayor slam de tectónica del mundo. Está una placa de Cocos, está una placa de Rivera, que aquí está chiquita, está la placa del Caribe, está la placa de Norteamérica, está la placa del Pacífico, acá atrás había una placa gigante que se llama Farallón, y todo esto está interaccionándose justo aquí. En tectónica de placas hay cosas que se llaman punto triple, donde 3 placas convergen, que no son nada comunes. Ve puntos triples continentales. Uno, que ni siquiera hay subducción, y ya en todo Eurasia hay uno, ¿no? Sudamérica, otro 2, ¿no? Pero tampoco hay mucha subducción. O sea, puntos triples hay menos de una docena en el mundo dentro del continente. Y México tenemos 3, 1, 2, 3. 3 puntos triples, 4, 1, 2, 3. Es que aquí no ponen esta chiquita. Pero si pones a Rivera serán 3. Aquí sí la ponen. Tenemos 1, 2, 3 puntos triples justo en nuestro borde o dentro de México. Entonces, tener 3 puntos triples, 5, 1, 2, 3, 4, 5 placas interaccionando con diferentes tipos de bordes, ¿no? Un día les pregunto, dime las placas que interaccionan en México y qué tipos de límites tienen. Pues me tendrían que decir esto. La placa del Caribe tiene un tipo de límite transformante. Bien, no se está subduciendo ni nada. Entonces tienes unas fallas transformantes de las más grandes del mundo. Entonces aquí no hay ni creación ni destrucción de corteza. Pero la placa del Caribe interacciona con la placa de Cocos y si hay subducción y forma un arco volcánico. Entonces, el arco volcánico que aquí en México se llama Chichón, por ejemplo. Bueno, adelante tengo otros mapitas. Pero que se llama Chichón, en México, el Chichonán, no sé si han escuchado. Un volcán que está en Brasil. Es parte del arco volcánico de Centroamérica. Entonces tenemos, con la del Caribe tenemos un borde transformante, pero también tenemos un borde convergente de subducción, que es parte del arco volcánico. Después, con la de Cocos y la de Rivera, tenemos un borde convergente de subducción, ¿no? Está siendo empujado por la del Pacífico. Después, con la del Pacífico, teníamos un borde convergente de subducción, pero ahora está transformándose en borde transformante. Vean, todo esto es un borde transformante, pero a la vez también divergente. Es la formación de una dorsal. Entonces estamos divergiendo, pero también bordes transformantes. Entonces con la del Pacífico tenemos una combinación de divergente con transformante. Entonces vean, divergente transformante, convergente subducción, convergente subducción, convergente subducción y transformante. Entonces estos diferentes tipos de límites, diferentes tipos de borde, son lo que deforman toda la placa, ¿no? Vean de nuevo, el desmadre del mundo está pasando aquí ahorita, ¿no? En el Pacífico. Y México está ahí metido así, lleno. De nuevo, aquí lo que ves es en rojito mayor deformación y en blanco nula deformación. Y en azul más o menos, ¿no? Como siempre, de verde a rojo. Y vean cómo México está en el lugar de los lugares con mayor deformación del mundo, ¿no? Los Himalayas también, ¿no? Los lugares de mayor. Pero en los Himalayas es un solo proceso que domina. Mientras en México hay muchos procesos, y muchas placas. Aquí es solo India chocando contra Eurasia y te forma todo esto. Un proceso de información convergente que forma una orogenia.
Mientras en México tienes eso, más un arco volcánico, más transformante. Entonces, pues tienes todo. Y entonces, la geodiversidad, ese es un mapa geológico de México, que al final es que entendamos un poco esto, que lo vemos y entendamos esto, ¿no? Y pues ya se ve un poco. O sea, así, sin entender mucho, pues puedes ver colores y formas diferentes. Puedes ver algo rosita, que tiene cierta orientación, ¿no? Que es la Sierra Madre Occidental, que es el primero que surgió. Puedes ver aquí algo verdecito que tiene esta deformación, que es la Sierra Madre Oriental. En Querétaro, la Sierra Gorda, ¿no? Que todos somos. Puedes ver aquí como en rosita lo que es el altiplano, ¿no? Que es propia geología. Cada color es una roca de edad diferente. Los colores serían a que es rocas diferentes o edades diferentes. Aquí en pues, este color pues, como más naranjita es el eje neovolcánico, cómo atraviesa de lado a lado. Y esta vez puedes notar un poco la orientación. Mira aquí cómo tiene cierta orientación y aquí cierta otra orientación. Y después aquí estás viendo como un chile mole pozole de rojas, cafés, azules, porque tiene cierta orientación que se conoce como la Sierra Madre del Sur, ¿no? Que es el otra provincia geológica muy importante. Y al final tenemos la Sierra Madre de Chiapas, ¿no? O la Sierra de Chiapas, que está aquí en rosita, azulito, ¿no? Y ya después todo el Chichón también, que está en negro. Y ya después toda la planicie de la plataforma calcárea de Yucatán. Entonces ya con esto, con estas 5 regiones geológicas, ya les dije, ¿no? Aquí se ve la Sierra Madre Occidental en rosita, que se forma un montón de volcanes, y después, por subducción de Farallón, que es lo que van a ver con Orogenia Larámide. Orogenia Larámide es como se conoce a estas montañas que se forman aquí, pero en todo Norteamérica. Entonces está este arco volcánico de la Sierra Madre Occidental. También ya van a leer y el miércoles lo vemos. Vamos a empezar con esto. Y, no es cierto, vamos a empezar con el Golfo y después con esto. Les voy a subir un también. Ya, formas este arco volcánico. Después, cesa la subducción y cambia que les digo, al borde divergente transformante. Entonces empieza a separar lo que eran estos volcanes, que eran parte de la Sierra Madre Occidental, de pronto se separan en una falla transformante y forman lo que es el rift del Mar de Cortés, ¿no? Aquí se forma un rift, borde divergente y transformante. Entonces vean cómo cambió de ser arco volcánico a ser un rift y un borde transformante. Entonces ya tienes esta diversidad geológica. Pues esto ya nos vamos a echar ¿no? un ratote aquí. De la subducción y después la apertura del Golfo. Después otro rato viendo la apertura del Golfo de México, que tiene que ver con que toda la parte de Pangea, se abre Pangea, se forma un mar de Tetis, y cuando se separa, pues se forman estos rifts que van a ser el Golfo de México y el Mar de Caribe, por estos dos rifts. Después se forma la Sierra Madre Oriental, la otra estructura geológica más importante. Y lo que queda en medio es el altiplano. Entonces ya entendimos la mayor norte de México, ¿no? Parte del cratón, después parte del volcán, el arco volcánico, después esta deformación por compresión que forma la Sierra Gorda, y entonces lo que queda en medio es el altiplano. Todo esto cesa a los 20 millones de años. Y entonces a los 20 millones de años empieza otro arco volcánico, que es el del eje volcánico, que es el que domina hasta ahorita, ¿no? Y ya, con esto ya entiende la mitad de México. Después la Sierra Madre del Sur es un proceso que se formó antes. Ahorita este arco volcánico ya está extinto, pero este arco volcánico de hace 80, 60 millones de años actualmente se está comprimiendo. Entonces la Sierra del Madre del Sur es una combinación de un arco volcánico antiguo con compresión reciente, de que pues, Coco y Rivera lo están subduciendo y están comprimiendo. Y después tiene la Sierra Madre del Sur, también es lo mismo, es un arco volcánico antiguo, pero ahorita tienes la placa de Coco subduciendo sobre el del Caribe, entonces genera compresión. Entonces la Sierra Madre del Sur
Es un arco volcánico antiguo o reciente con el Chuchonal, combinado con un proceso de compresión, de empuje, de subducción. Entonces, entendiendo esto, tipo de bordes, tipo de formaciones, ya te puede rearmar toda la historia de México. Bueno, ya con esto le quedamos por hoy. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo chido? De mi parte no, profe. Sí, todo bien. Entonces nos vemos el miércoles. Léanse estos 2 artículos, Orogenia Laramide y Sierra Madre Occidental. Son PDF, son reviews en español. Y nos vemos el miércoles para pues, continuar con ellos. Sí, ¿Va? Claro que sí, órale, profe. pues. Dale, Cuídese, profe. profe. Nos vemos. Cuídense, profe, nos vemos. Dos. Goodbye.